Hola, hoy voy a comenzar un ciclo para hablaros no de mí, porque al fin y al cabo sí, de mí también, porque también se relaciona conmigo, pero indirectamente, quiero decir, quiero remitirme a esas lecturas, a esos autores que muchos no conocerán o que en este momento a lo mejor no se valoran, que desde tiempos muy lejanos comenzaron a marcar mi pasión por la lectura y a la larga por la escritura. Bueno, voy a poneros un poco en situación con el primero que os voy a comentar. Voy a hablaros de Nikolai Gogol, autor ucraniano del siglo XIX, que escribió en lengua rusa, porque por si no lo saben algunos, que tanto estamos mitificando la guerra de Ucrania, hay una buena parte de población de Ucrania que no habla ucraniano. Pero bueno, no vamos a entrar en matices políticos, no se trata de eso, pero hay que entender que es una sociedad más compleja de lo que pensamos. A lo que voy. Tenía yo 8 años y por razones de vida tuvimos que residir durante 9 meses en la aldea en el centro de Galicia, en el ayuntamiento de Ordes, en la casa familiar de mi madre. No soñéis con un mundo idílico. En aquellos tiempos, os hablo de la época franquista, cualquier aldea gallega era como estar en Cumbres sobre las cosas. Sí, sí, además tengo esa imagen grabada, ¿no? Del temporal, también del sol, evidentemente había de todo. Allí la vida era dura. Y sin embargo, para mí, mm, fue especial. Estaba mi hermano. Mi hermana muy pequeñita, mi hermana tenía año y medio, no tenía más, sí, no, un año escaso, sí, acaba de nacer prácticamente. Y recuerdo tantas cosas de aquellos juegos, sentía una libertad que nunca había sentido en medio de ningún pueblo. Y allí, sin saber por qué y de dónde, en un lugar remoto, apareció un libro, pues no sé cómo llegó, estaba allí, que nadie leía, donde estaban las obras completas de Nicolás y Gogol. Siempre es que tengo la memoria clavada de la imagen, ¿no? Yo leía constantemente aquel libro, lo leí 20 veces, y siempre, por lo general de noche, al lado del fuego, una hoguera enorme que se hacía en casa, calentar el agua y cocinar y todo, ¿no? Se hacía en la casa. Y curiosamente, la primera parte de ese libro es lo que actualmente le han cambiado el nombre. En aquel momento se llamaba Las Veladas en la Granja de Icanca y actualmente se llama Veladas en un caserío de Icanca, que es una colección de relatos de su tierra natal. No podía ser más precisa la imagen de un niño de 8 años leyendo relatos en muchos aspectos mágicos y que de alguna forma también enlazaban con las tradiciones del lugar donde estaba. Porque ese realismo mágico existe. Es curioso que no creo que no sé si lo habéis leído, posiblemente no habéis leído ningún relato de Gogol, ni ninguna novela. Quizá alguno, no lo sé. Os recomiendo que lo hagáis porque, aunque ese libro en concreto es maravilloso, tiene en sí realismo mágico. Tiene ese realismo mágico, no se inventa, existe en la tradición popular de algunos países. Y también tiene ¿cómo explicaría yo? Gogol es un autor muy especial. Gogol es un hombre que tiene al mismo tiempo un punto de crueldad y un punto de sacorronería cuando escribe. Es que no sé, para mí fue fantástico conocerlo en ese momento y con el tiempo seguí leyendo ese libro. Reconozco que hubo un tocho que no fui capaz apenas de tocarlo porque me parecía aburridísimo, aunque lo leí, que se llama Taras Bulba, que es la novela más que larga que tiene y es histórica y un poquito aburridilla, a mi opinión. Pero, por ejemplo, si tenéis oportunidad de leeros relatos como La nariz, es que es puro surrealismo. La nariz perdón, es una historia en la que una buena mañana un funcionario de rango menor de San Petersburgo se despierta y se encuentra con que su nariz se ha ido. Y su nariz se quiso ir y tomó vida propia y comenzó a ascender el escalafón social de la ciudad, de la capital de la gran Rusia.
Es que hay historias o Almas Muertas. Almas Muertas es una novela que tenéis que leeros. Gogol es un hombre muy especial. Creo que me ha marcado mucho y nadie hablará de ella, digo, posiblemente casi nadie lo conozca. Y ahí me ha marcado mucho. Y de hecho, Gogol es un autor, creo que incluso fundamental en el devenir posterior de la literatura rusa. Esa Rusia de principios del siglo y mediados del siglo XIX, que quiere ser Europa pero nunca llega a serlo y termina renunciando a ser Europa. ¿Qué es lo que ha hecho siempre? Querían, pero Europa nunca los entendió tampoco. Siempre hubo esa barbarie, entre comillas, de la Rusia y que se perpetuó a posteriori, porque siempre pensamos que el zarismo era una cosa y el comunismo o socialismo soviético era otra. Y en realidad, en mi opinión personal, no dejó de ser una prolongación del antiguo régimen, con otros nombres, otros métodos, pero la dictadura opresiva estaba ahí. Los métodos de control social que tenía el zarismo se perpetuaron a través de policías secretas como el zarismo. La burocracia rusa tan tradicional siguió perpetuándose. Yo creo que en el fondo, y ese momento de la Rusia del siglo XIX, que aspiraba a ser Europa y no llegaba, y nunca llegó, de alguna forma se vuelve hacia sí misma cuando ve que no la entienden. Y es cuando nace el eslavismo, que posiblemente Gogol sea uno de los primeros representantes. De daros cuenta que Gogol termina prácticamente renunciando a escribir, quemando su última obra, que sería Almas Blancas, porque decide integrarse a todos los aspectos en la Iglesia Ortodoxa. Y que ese eslavismo y esa fe ortodoxa, que no es tan fanática como pensamos, es un concepto distinto de nación, por decir así, se lleva al extremo posiblemente con Fyodor Dostoyevsky, que también es un eslavista y también es un gran creyente en la fe ortodoxa, como la salvación del pueblo ruso. Ellos lo veían así. De verdad, si tenéis oportunidad, claro, yo evidentemente me imagino que uno podréis sentir lo mismo que un niño de 8 años ante el fuego. Pero creo que puede cambiaros muchos aspectos del pensamiento sobre el realismo mágico o sobre los relatos de terror, porque hay unos cuantos, como Vi es muy duro, es un relato de terror horrible, las cosas como son, es monstruoso, que de alguna manera anticipan obras posteriores como las de Edgar Allan Poe, que no digo que Edgar Allan Poe haya leído a Gogol, posiblemente no, pero no todo es un autor, hay muchos más autores. Solo recomiendo eso, si tenéis oportunidad, buscadlo y leed algo de él. Y continuaré haciendo vídeos porque creo que tengo mucho que contaros sobre mis andanzas lectoras y sobre las influencias que han llegado a mí de esas lecciones de vida y de libros. Algunos os sorprenderán porque os hablaré posiblemente de personas que no conocéis de nada, pero es mi mundo. Yo nunca me limitaré, como algunas personas que se limitan a hablar siempre de 5 o 6 autores y ya se creen intelectuales, pero lo hacen. No, la lectura es mucho más que eso, es muchísimo más. Bueno, espero continuar con estos temas, pero será un poco más adelante. Un saludo a todos y muchas gracias por estar aquí aguantándome. Un abrazo y que tengáis una feliz semana de mayo. Saludos.